del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la vida cristiana, por nuestra vida histórica, biológica, nuestra vida física, pero también por nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque en ti está nuestra fortaleza. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra orientación, tú eres aquel que en el Espíritu nos inspira las cosas buenas. Gracias, Señor, porque iluminas nuestra mente. Hoy queremos agradecerte y pedirte especialmente que no olvidemos la virtud del tiempo, sabiendo que lo que acontece en el espacio, en el tiempo, es efímero, que lo permanente solamente es en la eternidad. Danos tu luz, Señor, con tu palabra. Bien, a esta reflexión le he llamado alquimia o ladrón, y es una frase de don Alfonso Junco, célebre regiomontano, quien dice que el tiempo es alquimia o es dolor, o es ladrón. Alquimia porque puede convertir lo más rústico, lo más sencillo, en algo tan valioso como el oro. Recuerden aquella alquimia que buscaban los hombres de la antigüedad. Buscaban dos cosas: el elixir de la eterna juventud, pero también esa pócima que convirtiera cualquier metal, por sencillo que fuera, en oro puro. Por eso dice, el tiempo es alquimia, porque lo más sencillo lo puede hacer valiosísimo, trascendente. Pero también el tiempo es ladrón, porque si no sabemos aprovecharlo, ya nos despojó de algo que no va a regresar. Y quise poner esta fotografía del Cerro de la Silla y del arco iris, porque precisamente en torno al tiempo tenemos que ubicar que hay cosas que son bellas, pero que son tan transitorias como lo es el arco iris. Hay un refrán que dice que el trabajo puede esperar a que le muestres el arco iris al niño, pero el arco iris no va a esperar a que tú quieras dejar un poquito tu trabajo. Y yo creo que no tan solo el trabajo puede esperar a que le muestres el arco iris al niño. El arco iris no espera, pero tampoco el niño. Un día el niño ya no es niño, ya creció, y perdemos esa oportunidad de cosas que tienen una duración de tiempo. Adelante, Fer, vamos a leer el texto del Evangelio de San Mateo. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, se los llevó aparte a una montaña alta, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenle. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolo les dijo: Levantaos, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, te decía, en esta reflexión de la noche quiero hablar sobre aquello que en el tiempo sucede. Suele ser transitorio, suele ser fugaz, suele ser efímero. Es decir, no es permanente. Solo lo que es eterno y solo lo que esté más allá del tiempo podrá ser permanente. Pedro quiere cristalizar la escena. Pedro quiere plantar 3 tiendas. Quiere Pedro congelar el momento dichoso. Pero el Señor les dice en el párrafo, y ahí lo he subrayado: levántense, o sea, adelante, adelante, no teman. Y después habla del momento cuando bajaban de la montaña. Bien, adelante, Fer. Quiero hablar acerca de la virtud del tiempo.
Hoy el problema es que muchos de nosotros vivimos sumergidos en una necesidad de no comprender la virtud del tiempo. Te expreso que la transfiguración, que es la manifestación de la naturaleza de Cristo, cuando se manifiesta en el tiempo, tiene la señal de una visión que es fugaz, que es transitoria. Podría compararlo con el trazo repentino del rayo que ilumina transitoriamente la negra bóveda, pero que así como ilumina un momento de la vida, de pronto desaparece porque está caracterizado por la brevedad. Y es que no nos toca ni a ti ni a mí decidir ni cómo, ni cuándo, ni mucho menos la duración de tiempo en la que se debe manifestar Dios, pero sí nos toca a ti y a mí abrir bien los ojos para reconocer a Dios y sobre todo para disfrutar de lo que Dios nos ofrece. Adelante. La verdad es que somos tantos los que en nuestra relación con Dios, lo mismo que con las personas que Dios nos ha dado, quisiéramos, te digo, congelar ese instante fugaz, cuando tenemos que entender que debemos vivir en el mientras tanto de la vida para que podamos ubicar que la eternidad no se queda en un mientras tanto, sino que vayamos avanzando hacia la eternidad. Sabemos que Dios nunca nos abandona, que Dios nos asiste para otorgarnos los bienes que necesitamos, pero resulta que nosotros queremos que nuestros momentos de extrema felicidad se detengan, quedarnos en ellos para siempre. Digamos, quisiéramos que nuestros calendarios ya no se deshojaran, que los relojes de pronto se detuvieran para congelar nosotros los momentos de la vida. Esta es la pretensión de Pedro adelante, plantar 3 tiendas. Digamos que se trata de esos momentos en que queremos que la experiencia se congele, cuando todo se acaba, todo es transitorio. Ojalá que, sobre todo este elemento de la segunda afirmación, la que viene en color morado, la vida cristiana, para que sea vida auténticamente cristiana, tiene que ir bajo la evidencia del encuentro. Es decir, hoy tú y yo estamos aquí, y hoy estás junto a tu esposo, tu esposa, tus hijos. Es un encuentro, pero los encuentros son transitorios. Mañana volveremos a encontrarnos, no lo sabemos. Cuando olvidamos que la vida auténtica es el encuentro, podemos dejar de vivir la vida y dejar de vivir una vida auténticamente cristiana. La transfiguración y lo que Dios nos da siempre, te decía, se recibe cuando y como Dios quiere que se reciba. Este Dios que es vida, que es amor, que es trascendencia, que es inefable, que es inexplicable. Solamente aparecerá cuando el hombre esté abierto a todo lo posible y a lo imposible, cuando seamos capaces de soñar y de imaginar, cuando podamos ofrecerle una fe sincera que no busque transformarse aquí en la tierra en una certeza de eternidad. Hace falta adelante vivir el momento oportuno. Dios sabe lo que uno necesita y nos lo concede en ese momento que Él juzga oportuno para nosotros. Te comparto la escena de un gran hombre llamado Manuel García Morente. Él, pues, en su juventud se manifestaba reacio a la fe, pero tuvo un encuentro con Dios. Él la narra la noche del 29 de abril del año 1937. Ese tránsito del 29 al 30 de abril del año 1937, él que era un intelectual, nada más y nada menos que era el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Y esa noche, huyendo de la Guerra Civil Española, se encuentra en la ciudad de París, de Francia. Le llega la noticia de que ha muerto su hermano y algunos miembros de su familia. Aquella noche del 29 al 30 de abril de 1937, eh, Manuel García Morente se sienta y espera que termine la transmisión de la radio. Cuando se cierra la programación, como sucede en algunas emisoras de nuestra radio, se despiden diciendo, bueno, les deseamos buenas noches, un placentero descanso. Les dejamos con la obra musical de Héctor Berlioz. Para ustedes, escuchen
la infancia de Jesús. Y aquel momento en que Manuel García Morente se sentía triste, desolado ante la noticia de la muerte del hermano y de otra parte de la familia, de pronto en esa noche del 29 al 30 de abril del año 1937, empieza a escuchar esas notas en torno a la infancia del Dios hecho niño y dice que entró en una deliciosa paz, la belleza de un Dios omnipotente hecho niño, que esconde toda su divinidad en la forma más humilde, y dice suscitó una visión intensa de escenas de la vida de un Dios hecho un ser menesteroso. Y él así le llama a Jesús con todo respeto, el divino menesteroso. Y entonces, dice él, se entregó a hacer el bien hasta su muerte en la cruz. Dice, cuando escuché yo esta pieza musical, en esa ocasión, por primera ocasión en mi vida, yo pude vivir totalmente la confianza y el amor totalmente en Dios. Pero no lo entendemos. Adelante, no entendemos que la vida se mide con relojes y con calendarios. Todos nosotros queremos que el tiempo se eternice. Queremos que los momentos de extrema felicidad duren para siempre. Pero el Señor dice, hay que bajar de la montaña, hay que regresar a la vida cotidiana, porque la vida y muerte significan para nosotros algo para nosotros. Sabemos que un día subiremos al verdadero monte, contemplaremos la belleza de Dios para siempre. Pero ¿qué hacemos nosotros? También no tan solo con Dios, sino también con las personas, los que están contigo, los que están conmigo. Pareciera que hemos olvidado el carácter de transitoriedad que tiene el tiempo. Reitero, o la vida es un encuentro, o la vida deja de ser vida. Quisiera comentarte, adelante, Fer, esta pequeña narrativa de Ray Bradbury. Te recomiendo que leas de Ray Bradbury las Crónicas Marcianas. También te recomiendo de Ray Bradbury que leas Fahrenheit 451, entre otras obras de Ray Bradbury. Pero hay un pequeño libro de cuentos llamado, bueno, el cuento al que te refiero hoy se llama El encanto del diente de león. Tú ubicas el diente de león, esa florecilla que está en el campo, que parece una esfera de diferentes filamentos, una esfera perfecta, pero que cuando uno roza el pantalón o la pierna con la pequeña flor en forma de esfera, empieza a desvanecerse y con el aire empiezan a volar los mil filamentos en mil direcciones. Él dice que así es la vida, tan bella, pero tan inconsistente como el diente de león. Él habla de un hombre, un investigador, un científico que trabaja en su laboratorio durante semanas enteras, meses y años. Este hombre busca construir la máquina de la felicidad. Finalmente, él creía que había logrado todo y que ya tenía la máquina lista para activar la palanca, pero de pronto se da cuenta de que al encender la máquina, un circuito se incendia y provoca que aquel invento se transforme en un total fracaso. Bradbury dice que decepcionado, aquel hombre se sienta en una silla y ve a través de la ventana de su casa a sus 6 hijos sentados en el patio jugando con pedazos de madera, con láminas, con fichitas, con pedazos de papel. Dice que aquel hombre, cuando después de verse decepcionado por tanto esfuerzo infructuoso con la máquina de la felicidad que de pronto se ha incendiado, dice que a la luz de la lámpara los contempla sentados, jugando, y le recuerdan. Aquel hombre entonces sale de su laboratorio y se sienta en el piso con sus hijos. Y dice Ray Bradbury, aquel hombre encontró la máquina de la felicidad. Las personas, los que están con nosotros, mientras que están con nosotros. Porque un día, como ese diente de león hermoso que está en el campo, en la pradera, de pronto explota en mil filamentos y son llevados por el aire caprichosamente. Y así pasará con aquellos que hoy disfrutamos y que de pronto podemos perder si es que no somos capaces de entender la fugacidad del tiempo.
En el tiempo hay cosas hermosas, bellas, pero tiene la señal de la transitoriedad. Y hoy nos lo recuerda hermosamente el Evangelio. Adelante, vamos un poco concluyendo. Yo creo que tú te acuerdas de este texto que has leído bajo el cristal de algunas tiendas, de la farmacia, de algún escritorio, de la recepción, de un mostrador. Y no sé si tú algún día lo pusiste bajo un cristal en el escritorio de tu trabajo. Y él siempre decía que se retiraría cuando hubiera conseguido 1 millón limpio. Y así se afanó desde la mañana al atardecer, de día en día y de año en año. Al fin abrió el libro mayor y observó el importe del capital anotado. Pero cuando comenzó a vivir, se encontró con que ya había muerto. ¿Sí? Las personas no entendemos que el trabajo puede esperar mientras le enseñas el arco iris al niño, pero ni el arco iris te esperará que dejes de trabajar. Y un día el niño tampoco esperará, porque se habrá terminado el tiempo. Voy a concluir adelante, Fer, con una escena muy cercana. Es que va a llegar un día en que el reloj y el calendario hayan terminado su misión con cada uno de nosotros, con tu vida y con mi vida, con tu historia y con mi historia. Hoy pidamos a Dios que nos permita disfrutar de la dulzura de su persona, pero también la dulzura de las personas que Dios nos ha dado. ¿Te acuerdas estas frases del 22 de octubre del año 78? Sí, Karol Wojtyla había sido investido, había sido revestido como pontífice de la iglesia. Y aquí están sus primeras palabras. Non abbiate paura, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. ¿Cuándo? Ahora. Non abbiate paura, no tengan miedo. Cristo está con nosotros. Ahora. Y un día pasó el tiempo. Y un día después de ese 22 de octubre del 78, llegó el sábado 2 de abril del año 2005. Y un día el reloj se detuvo, se deshojó la última hoja del calendario. Juan Pablo II se había ido con el verdadero pescador de Galilea. Se había ido con el Señor. Pero antes de morir dice, soy feliz, sedlo también vosotros. ¿Sí? Alguien es feliz cuando ubica que la vida se vive como encuentro. ¿Nos encontraremos mañana? No sabemos. Sabíamos que el camino de Juan Pablo II había terminado. Pero no es triste que el camino haya terminado cuando la meta se ha alcanzado. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.